Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Brasil en estado de contención mientras investiga quiénes están detrás del asalto a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia. El episodio deja al gobierno de Lula da Silva en un estado excepcional de alerta interna y con un respaldo internacional unánime e inédito. ¿Podrá el nuevo gobierno de Brasil salir de esta crisis? ¿Qué consecuencias tendrá la mano dura a los radicales bolsonaristas y qué futuro inmediato le espera a Jair Bolsonaro? Son algunas de las preguntas que queremos responder con nuestro invitado de hoy. Allí lo tenemos. Saludamos desde Río de Janeiro al señor Paulo Abrao, quien es director ejecutivo del Observatorio de Washington Brazil Office. Señor Abrao, bienvenido. Muchas gracias. Es un gran placer hablar contigo. Señor Abrao, en primer lugar, ustedes venían advirtiendo hace tiempo, incluso en los Estados Unidos, que la situación se podía salir de control en Brasil. Y aquí la pregunta, pese a todo, ¿cuántos se sorprendieron? ¿Cuántos sorprendieron estos hechos allá en Washington? Bueno, efectivamente, esta fue una crisis anunciada, ¿no? Nosotros estábamos denunciando a la comunidad internacional y realmente se efectivó. El ahora golpe frustrado, ¿no? En Brasil fue rechazado con mucha efectividad, incluso por una amplia gama de fuerzas democráticas dentro del país, pero también ha tenido bastante respaldo internacional. Obviamente que el presidente Lula desempeñó un papel crucial en el liderazgo de esta resistencia interna, pero la reacción cohesionada de estas fuerzas nacionales de manera articulada con las manifestaciones de apoyo internacional prácticamente unánimes han sido cruciales para que se pudiera dentro del país mantener un ambiente de control o de restablecimiento de la normalidad democrática. Yo creo que eso todo fue posible porque también de alguna manera desde hace el año pasado la sociedad civil organizada de Brasil ha estado en contacto con autoridades mundiales, tanto en Estados Unidos como en Europa, llamando la atención para los riesgos que representaba Bolsonaro y llamando la atención para la amenaza que representaba en su posible intento de golpe, que obviamente se perfectibilizó después de su propia salida, ¿no? Y yo creo que en gran medida esta enorme red de solidaridad internacional permitió esta rápida reacción internacional frente a estos eventos muy extremos en nuestro país. El organismo que usted dirige es una especie de puente entre Brasil y los Estados Unidos y naturalmente mucho de lo que suceda de ahora en adelante tiene que ver con los Estados Unidos porque Jair Bolsonaro, a quien Lula indicó como el principal responsable de los hechos, está en territorio estadounidense. ¿Podría haber una conexión comprobable entre Bolsonaro y el asalto en Brasilia? Desde hace tiempo, Bolsonaro ha demostrado muy claramente toda su admiración por Trump y también ha sido asesorado por los propios asesores estrategistas de Trump. Entonces, ellos implementaron en Brasil la misma agenda de Trump. En primer lugar, toda una campaña de desinformación, de fake news, seguido por un proceso de intento de descredibilización de las instituciones electorales del país. Y, en tercer lugar, la activación de grupos extremistas dispuestos a atacar a las instituciones. Entonces, hay sí un paralelo entre lo que ha pasado en el 6 de enero en Estados Unidos y lo que ha pasado en el 8 de enero en Brasil, y esta similitud generó una convergencia de actuación conjunta entre actores políticos de los dos países para también articular algún tipo de frente internacional de defensa de la democracia. Un grupo de más de 60 congresistas brasileños y estadounidenses firmaron una declaración conjunta advirtiendo sobre las amenazas de la extrema derecha que actúa de manera coordinada en ambos países, y este grupo binacional pidió la rendición de cuentas de los involucrados, ¿no? En Estados Unidos ha tenido la CPI del Capitolio y ahora en Brasil se apunta a la posibilidad de la creación también de una comisión parlamentar de investigación dentro del Senado brasileño. A todo esto los congresistas, al menos los demócratas, hicieron algo más, exigen al gobierno de Biden que revoque la visa diplomática con la que Jair Bolsonaro entró a los Estados Unidos y que además investiguen, como usted decía, las posibles conexiones con los hechos de Brasilia. En su opinión, señor Abrao, ¿qué debería hacer los Estados Unidos con un Bolsonaro señalado por Lula como el responsable de los hechos? ¿Debería quitarle esa visa diplomática, como quieren los demócratas? Bueno, hay algunas vías para que esto eventualmente pueda ocurrir. En primer lugar, no es posible una extradición porque todavía no está abierto una investigación formal en contra del presidente Bolsonaro dentro de Brasil. Todavía eso va a depender de algunas
de algumas denúncias que têm que ser realizadas e também a identificação de provas de seu involucramento nesse intento de golpe recente no país. Pero a verdade é que também não está muito claro qual é a natureza jurídica da permanência de Bolsonaro dentro dos Estados Unidos. Ele ingressou com uma visa diplomática, os congressistas americanos estão solicitando que se pueda revocar essa visa diplomática, pero, obviamente, ele poderia solicitar uma visa de turista e quedar-se dentro do país por el tempo que as normas internas dos Estados Unidos permitem. Não se sabe bem ao certo se Bolsonaro vai fazê-lo, mas também já há demasiada pressão para a sua permanência dentro do território estadunidense, porque também há riscos para Bolsonaro aí. Se eventualmente ele conspirou contra a democracia brasileira dentro do território americano, ele poderia estar também violando normas próprias internas dos Estados Unidos, de maneira que sua situação poderia complicar-se, mas aí há de eventualmente ser investigado em Brasil também, sofrer investigações dentro do território estadunidense. A ver como serão os próximos passos e quais serão as consequências da resolução desta situação jurídica que não está muito clara sobre qual é a natureza de sua visa dentro desse território estadunidense. Señora Bravo, en caso hipotético que una petición de extradición sí prosperara por parte de la justicia brasileña, sí prosperara en los Estados Unidos, ¿cómo reaccionaría el gobierno? ¿Cómo reaccionaría la clase política de los Estados Unidos? Bueno, no caso de abrir-se uma denúncia formal em contra Bolsonaro e algum juiz da Corte Suprema, que por donde hoje tramitam investigações sobre os atentados antidemocráticos, solicite a extradição formal de Bolsonaro, essa extradição terá que tramitar por meio das autoridades centrais dos dois países e a simples solicitud de que ele pueda ser entregue às autoridades brasileiras tem que ser respeitada de parte do governo norte-americano. O Brasil mantém um acordo de cooperação jurídica internacional em matéria penal com o governo dos Estados Unidos, em lo qual, quando um ou outro país solicita algo parecido ou similar a esta situação, a prática ha sido de cumprimento imediato dessas solicitudes. Não se requer uma condena prévia de Bolsonaro para realizar-se uma extradição. Bastaria que se abrir efetivamente uma denúncia formal, um inquérito formal em sua contra em Brasil sobre estes hechos específicos, coisa que todavia não existe. Y pese a todo, hay que reconocer que hay un profundo silencio de parte de los republicanos, aquellos que también en un principio, cuando el presidente estaba en funciones, me refiero a Jair Bolsonaro, Donald Trump no ha dicho nada respecto de los hechos de Brasilia y nos preguntamos naturalmente cuán solo está Jair Bolsonaro, cuántos amigos sigue conservando él en Florida, donde aparentemente está residiendo ahora mismo. Chamou muito a atenção que Bolsonaro saliera de Brasil, incluso faltando 2 dias para o fim de seu mandato. Isso generou uma ideia de um abandono de seu cargo para buscar autoproteção dentro de um território estrangeiro. E, bueno, eu creio que não há nenhuma coincidência de ir-se a esta Florida, porque efetivamente há um centro conservador instalado nessa região dos Estados Unidos que havia estado de maneira muito bem articulada com os seguidores políticos de Bolsonaro ao longo de todo o seu mandato, generando-lhe apoio e incluso ajudando-lhe a articular-se internacionalmente. Eu creio que, todavia, este setor está apoiando. Eu creio que ele foi à Florida porque houve indicações de que aí se poderia apoiar-lhe e eles estão, todavia, tentando dar alguma direção sobre como administrar estes hechos mais recentes. Se viu na prensa fotos de Bolsonaro com Steve Bannon, que ha sido também apoiador e assessor estratégico de Trump. Talvez essas conexões se generam desde esse ponto de pensamento estratégico que ha sido tão importante para a formulação do governo Trump quanto nesse momento para apoiar a Bolsonaro. E a grande dúvida é saber se Bolsonaro terá efetivamente as condições de voltar a Brasil, liderar uma oposição,
Pero quiero saber antes de eso, señor Abrao, si se está mediando aquí concretamente una investigación que podría, digamos, concretar ese nexo. Y lo pregunto también porque aquí los congresistas demócratas están pidiendo una investigación. Están hablando de nexos comprobables. Y yo me pregunto, ¿realmente están documentando los posibles hechos o pruebas que podrían, digamos, materializar ese nexo? Bueno, ahora es una decisión que cabe a las autoridades de Estados Unidos. Los congresistas americanos enviaron la carta al Departamento de Estado y la gran pregunta es saber si el Departamento de Estado va a trasladar esa solicitud formal de los congresistas americanos al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Si así lo hacen, el Departamento de Justicia tendría que abrir investigaciones inmediatas para identificar si Bolsonaro cometió o no algún tipo de violación a las normas americanas em um sentido de conspirar contra a democracia brasileira dentro do território americano. Então, são coisas que agora vamos ter que observar em los próximos dias para saber se haverá consequências dessa solicitud formal de congressistas norte-americanos com miras a la investigación de Bolsonaro dentro del territorio de Estados Unidos. Nos queda poco tiempo, señor Abrao. La justicia emitió orden de arresto para al menos 3 diputados bolsonaristas, un coronel jefe, además comandante de la Policía Militar y el ahora exsecretario de Seguridad de Brasilia. Aquí la pregunta, ¿hay garantías de debido proceso en Brasil para los presuntos implicados en el presunto plan de golpe institucional? Presunto porque está bajo investigación. Y lo pregunto también porque hay aprehensiones de los sectores bolsonaristas que dicen que todo esto finalmente se puede transformar en una cacería de brujas. Esse é um elemento muito importante. Em primeiro lugar, há que registrar-se que estes hechos de atentados democráticos em Brasil passaram sem nenhuma pessoa herida, sem nenhuma pessoa falecida, e isto já é uma diferença em relação a outras situações de protestos em América Latina. Em segundo lugar, o presidente Lula foi muito enfático ao dizer que qualquer tipo de investigação sobre a responsabilidade de los autores ou das pessoas que podem haver conspirado para generar esse intento de golpe, deverá cumprir o devido processo legal. A Corte Suprema Brasileira é muito celosa com estes aspectos e, até o momento, não há nenhum indício de violação a seus direitos humanos. Obviamente que é um conjunto muito massivo de pessoas que han sido detenidas porque foi um conjunto muito massivo de pessoas que atacaram os 3 poderes em Brasília. Señor Pablo Abrao, lamentablemente se nos fue el tiempo. Ha sido un gusto hablar con usted, director ejecutivo de Brazil Office y además profesor invitado de la Brown University. Muchas gracias por esta conversación con Deutsche Welle desde Río de Janeiro. Muchas gracias. Muchas gracias.